Tal vez, tal vez algunos de nosotros creemos que no es fácil, hermanos, que nos engañen en muchos temas o quizá en algunos aspectos de la vida cotidiana. Tal vez algunos de nosotros pensamos esto cuando éramos más jóvenes, decir que éramos muy listos. Bueno, al menos en mi caso así pasó. 17, 18, 19 años. Pensaba que tenía una mente y una capacidad que no fácilmente me podrían engañar. Y yo creo que es parte de la edad, ¿verdad? En esa edad sentimos que nos comemos el mundo. Y recuerdo en una ocasión cuando recién había yo ido a vivir a la Ciudad de México, me tocaba regresar y un poquito antes de salir del ADO, se me acercó una ancianita, muy preocupada, muy angustiada. Me dijo que se le había perdido su camión y que tenía que comprar otro, pero no le alcanzaba para comprar su boleto. Así que estaba vendiendo una cadena de oro. Y algunos ya se sonrieron, ¿verdad? Una cadena de oro. Y decía, es lo único que tengo, hijo. Si tú me la compraras, yo completaría para mi camión. ¿Y en cuánto lo está dando, doña? ¿Verdad? Todavía con misericordia. No, pues en 200 pesos, que es lo último que me falta para completar mi boleto. Y esta cadena vale 1,500, 2,000 pesos. ¿Qué creen que hice, hermanos? Hice negocio. Inmediatamente brillaron mis ojos y dije, no, pues esta es una oportunidad, una circunstancia muy peculiar, así que voy a ayudar a esta anciana y me voy a hacer de una buena cadena de oro para poder venderla y entonces así sacar un poco más. Al llegar a casa, al otro día, porque esa noche yo viajaba para acá, al llegar a casa, al mediodía, empezó la cadena a ponerse un poquito prieta, un poquito extraña. Y entonces mi corazón empezó a latir fuerte, así como está ahorita. y me empecé a angustiar. Fue pasando las horas hasta en la tarde, ya el color había cambiado significativamente. Recuerdo que mi mamá me dijo, métela en limón y vas a ver qué tipo de metales. Bueno, resultó que me habían tomado el pelo, me habían visto la cara, ¿verdad? Y bueno, eso es algo que quizá algunos de ustedes ya habían escuchado en su tiempo. Yo no sabía de este tipo de artimañas, ¿verdad? Y que yo pensaba que iba a ser difícil que alguien pudiera verme la cara, ser engañados. Algunos de nosotros, por las experiencias, estamos muy pendientes de no ser engañados. Tratamos de tener las formas para poder identificar lo que es falso de lo verdadero. Investigamos ahora en el Internet. Miramos si tales noticias que vemos alarmantes en el Internet pueden ser verdad o son mentiras. Ya tenemos ciertos recursos. Algunos le preguntamos a otras personas para saber si tal o cual oportunidad de negocio es realmente fiable. Cuando hablamos de las iglesias, hermanos, cuando hablamos de todas las iglesias que existen el día de hoy, podemos también hablar de la necesidad de distinguir entre una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Quizá algunos de nosotros estamos muy preocupados por no ser timados en otras áreas de nuestra vida, pero quizá como se ha vuelto tan popular cierta clase de iglesias, cierta clase de enseñanza, cierta clase de práctica cristiana, ya estamos como habituados y hemos perdido la habilidad de distinguir
¿Cuál es una iglesia verdadera y cuál es una iglesia falsa? Porque la Biblia dice, hermanos, que existen iglesias que no son del Señor Jesucristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 20, dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Primera de Corintios 10, 20. Pablo, hablando allí a los hermanos en Corintios, les dijo: hay una clase de culto que no es correcto que ustedes participen. Más adelante, 1 Corintios capítulo 12, versículo 2, también el apóstol Pablo dice: sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Otra versión, la versión Dios habla hoy, dice: sabéis que cuando todavía no erais creyentes, os dejabais arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Otra cita que nos habla de esta verdad, Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Yo conozco, dice la palabra de Dios, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O iglesia de Satanás. Ya dijimos en alguna ocasión que también la palabra sinagoga podía referirse a una iglesia, a una congregación de gente reunida para alabar a Dios. Así que es verdad, hermanos, es cierto. Lo fue en el pasado y lo sigue siendo hoy, que existen iglesias que no son verdaderas iglesias y que debemos tener la capacidad para distinguir cuáles iglesias honran a Dios y cuáles iglesias no tienen nada que ver con Jesucristo. El estado de Tabasco es uno de los estados que más evangélicos tiene en la República, hermanos. Si lo comparamos con otros estados donde los evangélicos y protestantes son el 5, el 10, hasta el 12%, estoy hablando de estados como el norte, como el centro de la ciudad, que podría llegar hasta el 8%. Cuando estamos hablando de Tabasco, Campeche, Chiapas, hermanos, las estadísticas dicen que hay cerca de un 30% de evangélicos. Es gran diferencia, ¿no? Muchas iglesias evangélicas en el estado de Tabasco, Campeche, Chiapas, de diferentes denominaciones. Así que existen diversidad y hay una tendencia de crecimiento de gente que pasa del catolicismo a todas estas iglesias. Y es importante que nosotros podamos distinguir una iglesia falsa de una iglesia verdadera. No puedo dejar pasar que este fin de semana en Comalcalco estuvo Cash Luna, promovido por una iglesia local en Comalcalco. El viernes y anoche hubo transmisiones por Facebook. No sé si algunos de ustedes lo lograron ver. Fue transmitido en diferentes perfiles. Y hubo mucha promoción sobre este evento de Cash Luna, diciéndole a la gente que podía ir a estos cultos y ser sanados de su enfermedad. Algunos no supieron, otros sí supieron, se abstuvieron, otros supieron y fueron. Algunos creyendo, otros con cierta duda, por si acaso, y sí pueda yo obtener un milagro. Y estoy hablando, hermanos, de gente cristiana. Así que es la iglesia local, aquella que trajo a Cash Luna. ¿Es acaso el movimiento de Cash Luna una iglesia verdadera, hermanos?
tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Por qué? Porque es algo que nos compete. Es algo que está pasando, hermanos, en nuestra localidad. Y tenemos que distinguir, ¿no? Existe en Paraíso, aparte de esta iglesia en Comalcalco, en Paraíso, existen iglesias que a primera vista podrían ser consideradas como buenas iglesias, pero que no lo son. ¿Conoce usted alguna iglesia en Paraíso? ¿Cómo entonces poder distinguir el oro verdadero, hermanos, de un metal que ha sido tratado externamente para parecer oro de verdad? ¿Cómo le hacemos para distinguir? Es importante que la iglesia, conforme va creciendo en su discipulado, en su entendimiento de la palabra de Dios, de las verdades bíblicas, entienda que hay parámetros para que podamos distinguir entre una iglesia verdadera y una falsa. Fíjense que en los primeros siglos de la iglesia cristiana no había mucho problema, no había tantas controversias en cuanto a lo que distinguía una iglesia verdadera. La iglesia, hermanos, visible de Cristo había avanzado mucho en los primeros siglos y cualquier hereje se le excluía de la iglesia, ya que esta iglesia visible de los primeros 3 siglos tenía en todas partes obispos, ministros locales que observaban las creencias correctas. Los primeros 3 siglos, estoy hablando de los primeros 3 siglos. Así que era difícil, hermanos, dejar que una herejía se infiltrara en la iglesia. Rápidamente los obispos, los ministros locales buscaban atender estas desviaciones doctrinales, estas prácticas incorrectas, y aquella persona o grupo de personas eran expulsadas. Pero cuando la misma iglesia se corrompió, hermanos, después del siglo III, cuando la misma iglesia se corrompió y surgió la Reforma Protestante, muchos se hacían la pregunta si la Iglesia Católica y la diversidad de grupos existentes podrían ser consideradas como verdaderas iglesias. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no había una sola iglesia. Ya no existía en el tiempo de la Reforma una sola iglesia. Los reformadores de primera, de segunda y de tercera generación se levantaron en contra de la contaminación que había en la Iglesia Católica Romana y empezaron a surgir nuevos grupos de diferentes denominaciones. Ya no era un asunto de que si no creías como la iglesia oficial enseñaba, ibas a ser excomulgado. Ya había, después de la Reforma Protestante, cierta libertad para formar otro grupo donde hubiera libertad para hacer ciertas prácticas o tener ciertas creencias diversas. Así que era necesario ponerse de acuerdo, hermanos, en los aspectos que distinguían a una iglesia falsa de una verdadera. Esto es un poco de la historia, hermanos. La historia de la iglesia cristiana nos ayuda a entender cómo ha funcionado la iglesia de Jesucristo y tener ejemplos para nuestro día de cómo debemos actuar y qué debemos estar pendientes y preocupados, porque las iglesias pueden llegar a ser verdaderas iglesias de Jesucristo. Así que dentro del grupo de iglesias que habían surgido en la Reforma Protestante, tenían que ponerse de acuerdo. ¿Cómo distinguimos a una iglesia verdadera de una falsa? Lo vamos a ver con la Escritura, pero primero quiero citar de primera mano, hermanos, a 2 autores que son sumamente importantes en la Reforma Protestante. La primera es la Confesión de Augsburgo de 1530, en el artículo 3. Esta confesión, hermanos,
de artículos de fe fue creada por Martín Lutero. Y en el artículo 3, fíjense lo que Martín Lutero dice con respecto a la iglesia. Dice, se enseña también que habrá de existir y permanecer para siempre una santa iglesia cristiana, que es la asamblea de todos los santos, entre los cuales se predica, escuche bien, entre los cuales se predica genuinamente el evangelio y se administran los santos sacramentos de acuerdo con el evangelio. Recuerden que ya les he dicho sobre la distinción de la palabra sacramento en sentido católico y sacramento en sentido protestante. El sentido protestante es parecido a nuestras ordenanzas. La iglesia luterana igual entendía que solamente había dos, la cena del Señor y el bautismo. Bueno, dos cosas importantes, dice ahí Lutero. Un escrito directamente de él, hermanos. Pero también Calvino, otro personaje importante de la Reforma Protestante, en su libro La institución de la fe cristiana, en el libro 4, capítulo 1, apartado 9, dice lo siguiente. Estoy citando dos autores importantes de la historia de la iglesia, importantes para muchas iglesias protestantes. Dice Calvino, las señales de la iglesia visible. He aquí cómo conoceremos a la iglesia visible, donde quiera que veamos predicar sinceramente la palabra de Dios y administrar los sacramentos conforme a la institución de Jesucristo. No dudemos de que hay allí una verdadera iglesia. ¿Coinciden, hermanos? Lutero y Calvino coinciden en dos aspectos importantes que vamos a ver en la palabra de Dios, que nos van a ayudar a distinguir iglesias falsas de iglesias verdaderas. Calvino y Lutero tenían que luchar grandemente, fuertemente contra la iglesia católica romana. Y la gente que salía de la iglesia católica romana preguntaba, ¿y estamos en una verdadera iglesia, Lutero? Ahora apartados, ¿estamos en una verdadera iglesia, Calvino, ahora que estamos apartados? Algunos que salen de otras denominaciones y llegan a la iglesia bautista, se hacen esta misma pregunta. Pastor, ¿realmente estamos en una iglesia verdadera? Porque la iglesia católica dice que ellos son los únicos herederos de la verdad del evangelio, la única iglesia. Fíjense que aunque Calvino añadió que la palabra no solo debe ser predicada correctamente, sino que también debe ser oída correctamente, ambos, tanto Lutero como Calvino, están de acuerdo en estas dos marcas: la predicación fiel de la palabra de Dios y la administración correcta de las ordenanzas, como las llamamos nosotros. Existe una tercera marca que distingue a una verdadera iglesia de una falsa, y la veremos también hacia el final. Entonces, veamos, ¿qué dice la Biblia respecto a la primera marca? ¿Cómo distinguir una iglesia falsa de una verdadera? La primera marca es la correcta predicación de las Escrituras. De esta marca, hermanos, dependen las otras dos. De una correcta predicación de la palabra. De esta marca de la iglesia dependen las dos marcas que siguen. De esta marca depende la observación correcta de las enseñanzas, de las ordenanzas, y de esta marca depende también la pureza de la vida cristiana. Por eso es muy importante, hermanos, la tarea de los pastores de que prediquen la palabra. Los pastores deben predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser guía sobre lo que se debe creer y cómo se debe vivir una vida entregada a la adoración. Cuando no se predica correctamente la palabra de Dios, toda la vida de una iglesia se distorsiona, hermanos.
Toda la vida de una persona que dice ser seguidor de Cristo se desfigura porque tiene una enseñanza incorrecta de la palabra de Dios, que aunque se le predique ciertos textos, que aunque haya cierta predicación en su iglesia, no se le está predicando lo que dice correctamente la Escritura. La palabra de Dios debe ser guía sobre lo que debemos creer. Amén. La palabra de Dios debe ser guía en cuanto a cómo debemos vivir una vida entregada en santidad y adoración a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, es el medio por el cual la iglesia es reunida, es preservada y es edificada. Repito, la palabra de Dios es el medio por el cual la iglesia es reunida, es preservada y es edificada. Sin la palabra de Dios, sin la predicación correcta de la palabra de Dios, hermanos, la iglesia no se puede reunir correctamente, no se puede preservar y no puede ser edificada. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 20. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 20. La palabra de Dios reúne, preserva y edifica, y por eso debe ser una marca distintiva en una iglesia verdadera. Efesios 2, 19 al 20 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya no andan por allá, sino conciudadanos de qué, hermanos, de los santos y miembros de la familia de Dios. Note bien, edificados sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y esto es una manera bíblica de hablar de las Escrituras. Cuando Pablo está hablando a los hermanos ahí en Éfeso, les está diciendo, ustedes han sido traídos a una ciudadanía de santos, a ser parte de la familia de Dios, y esto ha sido a través de la predicación del fundamento puesto por los apóstoles y profetas. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 26. Decimos, la palabra de Dios es el medio por el cual la iglesia es reunida, preservada y edificada. Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26 dice, hermanos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para, hermanos, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra de Dios hace el lavamiento, la purificación a través del lavamiento de la palabra. Eso es lo que limpia a esta mujer, esto es lo que limpia, hermanos, a la iglesia. La palabra de Dios. Hay una recomendación: amar a vuestras mujeres. Amarlas al grado de buscar santificarlas, así como Cristo lo hace con su iglesia. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo santifica Cristo a la iglesia? A través de la palabra. Si no se predica correctamente la palabra de Dios, hermanos, entonces la iglesia no puede ser reunida, no puede ser preservada, no puede ser limpiada y no puede ser edificada. Santiago capítulo 1, versículo 18. Estamos tratando de corroborar si es cierto lo que decían los reformadores, que la palabra de Dios es fundamental. Santiago 1:18, si es cierto que es la predicación correcta de la palabra la que es una marca distintiva de una verdadera iglesia. Dice Santiago 1:18, Él de su voluntad, ¿qué pasó, hermanos? Nos hizo nacer por la palabra ¿de qué? De verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad, la voluntad de Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra, las escrituras, hacen nacer al creyente, hermanos.
la predicación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, también habla sobre esta realidad importante. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y esta es una referencia también a las Escrituras. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón, ¿cómo, hermanos? De corazón puro. Esta es la práctica de la iglesia. La iglesia debe amarse unos a otros entrañablemente de corazón, con una actitud fraterna, con un amor fraterno, pero eso no es posible si nosotros no hemos sido llamados a través de la palabra de Dios, si nosotros no hemos obedecido a ese llamamiento que hay cuando se predica la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, edifica. La palabra de Dios, hermanos, reúne. La palabra de Dios preserva. Pero la palabra de Dios también es un tesoro que ha sido confiado a la iglesia. La palabra de Dios debe ser resguardada por la iglesia. Y dice que es un tesoro. Romanos 3, 1 al 2. La palabra de Dios es un tesoro confiado a la iglesia. Romanos 3, 1 al 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Recuerden que Romanos fue escrito para dos grupos étnicos, uno judío y el otro gentil, que estaban en la misma iglesia y tenían dificultades, y unos menospreciaban a los otros. Ese es el conflicto que hay en la iglesia en Roma. Y así que, abogando por los judíos, para que no sean menospreciados, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada, ¿qué? La palabra de Dios. Todo el Antiguo Testamento le ha sido confiado. ¿A quiénes? A estos judíos. Y después de ellos viene el Nuevo Testamento, que está en formación cuando Pablo está escribiendo estas cartas. Y después la iglesia, por el siglo IV, siglo V, cierra el canon de la Biblia y entonces es poseedora de todo el mensaje revelado de Dios. La iglesia tiene que guardar, proteger este tesoro que se le ha dado. ¿Por qué es un tesoro la palabra de Dios, hermanos? Porque revela quién es Dios. Revela cuál es su propósito para nosotros en esta vida. Revela, hermanos, cuál es el destino eterno de todos aquellos que vienen a este mundo. Es un tesoro que nosotros debemos guardar. Primera carta a Timoteo, hermanos, capítulo 3, versículo 14 al 15. Tenemos que usar bastantes textos bíblicos para fundamentar esto que dos grandes maestros de la historia de la iglesia han dicho. Porque a veces hay la sospecha de que predicamos a Calvino o predicamos a Lutero, pero estamos viendo la coincidencia de su pensar, de su reflexionar, hermanos, con la palabra de Dios. Y primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 15, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y escuche bien, columna y baluarte de ¿qué? De la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra. La verdad revelada en las Escrituras. La palabra de Dios, hermanos, es un tesoro confiado a la iglesia. Acaban de compartir en Facebook a una pastora en Estados Unidos que con motivo del fútbol americano, en uno de sus servicios para congraciarse, dice el video, para congraciarse con los asistentes y aquellos que estaban en las redes sociales, pateó una Biblia.
La pusieron en el suelo y ella la pateó como si fuera un balón de fútbol americano. ¿Qué cree usted de esa actitud? ¿Es irreverente? ¿Es grosera? ¿Es inadecuada? ¿Qué clase de respeto hay en esa congregación por la palabra de Dios? No hablemos de simplemente el libro, porque hemos dicho que hablando literariamente es como cualquier otro libro. Pero hablando espiritualmente, la Biblia es singular. Debemos tener mucho aprecio por las Escrituras. Que si su Biblia está rota o un poco sucia, hermanos, no sea por un maltrato descuidado, sino por el uso constante de la palabra. Puede comprarse otra más bonita, como yo tengo varias, ¿no? Pero esta Biblia, hermanos, me gusta porque ya está bien rayada. Y cuando voy a algunos textos que ya he estudiado, veo mis anotaciones y digo, esto puede ser útil. Debe haber aprecio por la palabra de Dios porque es un tesoro confiado a la iglesia. La palabra de Dios, hermanos, es un asunto por el cual se debe luchar. Se debe luchar. Judas, versículo 3. Judas, versículo 3, solamente tiene un capítulo. Nos habla de esta verdad. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, ¿cómo, hermanos? Contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fíjense, este escritor, Judas, algunos piensan que es el medio hermano de Jesús, hermano también de Jacobo. Él dice, me es necesario escribirlos. Hay mucha mala enseñanza que está siendo infiltrada en las iglesias y ustedes deben, como seguidores de Jesucristo, contender ardientemente por la fe. Contender. Esta fe ha sido dada una vez a los santos. Y la traducción podría ser una vez por todas. Una vez por todas. Hermanos, en doctrina no deben buscarse innovaciones. En teología hay que actuar de forma conservadora. Ese es el papel de la iglesia. Si una iglesia es irreverente con la palabra de Dios, si una iglesia no contiende por la verdad de la Escritura, si una iglesia, hermanos, no enseña correctamente el mensaje que hay en la palabra de Dios, huya de esa iglesia. No es una iglesia sana, no es una iglesia verdadera. Cuando otras cosas toman el lugar de la palabra de Dios, debemos tener los ojos bien abiertos, los oídos bien atentos. Puede que en alguna ocasión el pastor haya descuidado la base doctrinal. Puede que en alguna ocasión la parte del testimonio y las experiencias se hayan alargado un poquito más. Puede suceder. Podemos equivocarnos los predicadores, los que enseñamos la palabra. Pero si constantemente la predicación y la enseñanza se vuelven historias, se vuelven chistes, anécdotas, en vez de la palabra de Dios, hermanos, estamos ante alguien que no le tiene valor a las Escrituras, que no las creen suficiente para edificar y santificar a la iglesia. La segunda marca, hermanos, la segunda marca. La segunda marca distintiva de una iglesia verdadera es la correcta administración de las ordenanzas. También lo decían, no estos reformadores. Repito, la segunda marca distintiva de una iglesia verdadera
es la correcta administración de las ordenanzas. En algunos otros mensajes ya lo había yo mencionado, las tres cosas. Pero ahora estamos tratando de poner atención a qué se trata, de qué se tratan estas marcas. Cuando hablamos de la correcta administración de las ordenanzas, estamos hablando, hermanos, de que estas ordenanzas, la celebración de la Cena del Señor y el bautismo, no pueden realizarse sin la presencia de la palabra de Dios. Tenemos que tener como valor unido al simbolismo la presencia de la palabra de Dios. Las ordenanzas en sí, la Cena del Señor y el bautismo en sí no tienen contenido mismo por ellos mismos, sino que su contenido, hermanos, y significado lo da la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros bautizamos, tenemos que usar la palabra de Dios. Cuando vamos a la playa y nos congregamos ahí y cantamos un himno, tenemos que meditar en la palabra para que se una el acto con las Escrituras. ¿Por qué realizamos esto? Y se predica, se enseña la palabra de Dios antes de llevar al candidato o los candidatos a las aguas. Y allá, estando en las aguas, es importante la palabra. ¿Cuál es la palabra, hermanos? Cuando llegan hasta mí los candidatos, los que ya bauticé en esta iglesia, podrán corroborarlo. Yo les hago una pregunta. La pregunta es, ¿en quién has depositado tu fe para la salvación de tu alma? ¿Y qué me deben contestar? En Jesucristo. Creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y eso son palabras de la Escritura. Y una vez que ellos dicen, bueno, por tu confesión, yo levanto mi mano, ¿verdad? Levanto mi mano como testimonio al cielo y a los presentes. Por tu testimonio expuesto públicamente y la autoridad que se me ha dado por esta iglesia, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la forma correcta. Es la fórmula bautismal que se nos dejó para bautizar correctamente a aquellos que han entregado su vida a Cristo. El acto en sí, hermanos, no tiene mayor representación a menos que vaya unida a la palabra de Dios. Todo candidato debe expresar su fe públicamente. Todo candidato debe haber recibido una instrucción previa, hermanos. El ministro debe estar seguro de que ha entendido el mensaje de salvación, la persona que desea bautizarse. Esto es practicar la ordenanza correctamente. Más adelante llegaremos a especificar todas estas cosas. Pero lo mismo sucede, hermanos, con la Cena del Señor. Debe ser administrada correctamente, asociando el simbolismo con la palabra. No podemos simplemente llevar a cabo el acto sin vincular las palabras dichas por el Señor Jesucristo en los evangelios o a través del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo nos habla que lo que él dice lo recibió del Señor Jesús. Así que usemos el evangelio o usemos el texto de Pablo en Corintios, estamos usando las palabras de Jesucristo en las Escrituras para darle significado a eso que estamos haciendo. La práctica correcta de las ordenanzas es, hermanos, es un distintivo de una iglesia verdadera. El pan tiene su significado, el vino tiene su significado. El contexto de la reunión de los discípulos es necesario porque también tiene su significado. No podemos hacer como hacen otras congregaciones, hermanos. Celebran la Cena del Señor y a los que no están
le guardan su porción y se la llevan a su casa, como si fuera una pastilla de bendición. No lo es, hermanos. No lo es. No es una correcta administración de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque esto, estando Jesús reunido con sus discípulos en un lugar físico, les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Pero cuando una persona está allá, lejos, por la razón que sea, hermanos, pierde el significado de estar presente. ¿Y qué pasa con los enfermos? Si no hay una familia o un familiar que pueda atender esta necesidad, la iglesia debe procurar traer a los enfermos para que participen todos reunidos de la cena del Señor. No podemos cambiar el significado de la palabra de Dios. No podemos cambiar el significado de la cena, ni del bautismo, ni las formas, hermanos, generales que tenemos en la palabra. Por la educación que tuve teológica, hermanos, tuve la oportunidad de observar diferentes formas de llevar a cabo la cena del Señor y el bautismo. Y algunas iglesias estaban muy preocupadas por resignificar los símbolos. Es decir, sí, ya sabemos qué significa esto, pero vamos a darle un nuevo significado para la gente el día de hoy contemporánea. Vamos a darle un nuevo significado para las solteras. Vamos a darle un nuevo significado para las divorciadas. Vamos a darle un nuevo significado para las familias que no son nucleares. Vamos a darle un nuevo significado para los desprotegidos. Vamos a darle un nuevo significado para la comunidad LGBT y no sé cuántos más. Creo que ninguno de los pastores sabemos ese término, hermanos. De verdad, ni siquiera nos esforzamos por aprender el término. Pero bueno, cada rato le aumentan ahí. Pero hay iglesias que usan las ordenanzas para tratar de resignificar, ¿no? Y así atender, dicen, la necesidad de cierto grupo o sector, cuando la palabra de Dios dice lo que significa. Vamos a ver estos textos, Mateo 28, 19. Cuando se bautiza a alguien, se usan estas palabras. Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos, ¿qué, hermanos? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Recuerdan que les dije eso? Yo te bautizo no por mi autoridad, sino por la autoridad de la iglesia que me ha sido conferida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la palabra unida al acto, sí. Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Marcos capítulo 16, 15 al 16. Y les dijo: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿cómo? ¿Cuál es la condición para bautizar a alguien? Creer. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es otra frase para hablar de la cena del Señor, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraba esta iglesia verdadera, la iglesia de Jerusalén, una iglesia auténtica. Perseveraba, hermanos, en la correcta enseñanza. Ellos perseveraban en el correcto compañerismo unos con otros. Y también, hermanos, en la celebración. Primera de los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Usamos este texto, especialmente yo me gusta mucho este texto para celebrar la cena del Señor, porque yo he recibido del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, ahí está, no es palabra de Pablo, es palabra de Jesús, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan
y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, ¿en qué, hermanos? En memoria de mí, en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Marcos capítulo 14, versículo 22 al 25. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hermanos, estas ordenanzas están destinadas a los creyentes solamente. ¿Amén? Solamente. Estas ordenanzas en ellos, en los creyentes, tienen eficacia de bendición por la obediencia de aquellos que decimos ser discípulos a los primeros mandatos del Salvador. Obedecer al Señor Jesucristo con el bautismo y después con la cena del Señor es una gran bendición. Pero es para creyentes. Aunque algunas iglesias reclamen ser verdaderas, el uso incorrecto de las ordenanzas puede, hermanos, evidenciar su falsedad. Hay aspectos que no son esenciales ni cruciales para el significado de estos símbolos, pero hay cosas esenciales que no deben cambiarse. Vamos a profundizar más adelante en otros sermones cuando hablemos de estas dos ordenanzas. Algunas nuevas iglesias han tratado de resignificar, de reinventar. Nosotros debemos evitar eso, hermanos. Debemos evitar el significado y las formas básicas para llevar a cabo estas ordenanzas están prescritas en la palabra de Dios. Y debe tomarse así, están prescritas. No debemos cambiarlas. La palabra de Dios debe usarse para bautizar. La palabra de Dios debe usarse para celebrar la cena. Y quienes lo hagan deben ser ministros autorizados por la iglesia local. Hace rato hablábamos sobre el texto aquel, ¿verdad? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Y algunos dicen que las células, hermanos, son iglesias. Son iglesias, sí, los grupos que están en los hogares, donde hay varios creyentes que se reúnen. Pueden predicar o enseñar correctamente la palabra de Dios. Pero si esa célula está desvinculada de una iglesia, no puede llamarse iglesia. Si celebra la cena del Señor esa célula, si bautiza a través de algún ministro reconocido en esa célula, podríamos hablar, quizá, entonces sí, de una iglesia verdadera. Pero si no existe, hermanos, estas condiciones en esta segunda marca, hermanos, tendríamos que dudar que un simple grupo de estudio bíblico se le pueda considerar iglesia. La última marca, hermanos. La tercera marca. La tercera marca para identificar una iglesia verdadera es la santidad de sus miembros. La tercera marca de una iglesia verdadera, hermanos, es la santidad de sus miembros. Un teólogo llamado Louis Berkhof dice que también se le puede llamar
el ejercicio fiel de la disciplina. El ejercicio fiel de la disciplina. Así que puede llamarse, ¿no?, la práctica correcta de la disciplina de la iglesia, o puede llamarse la santidad de sus miembros. Y él mismo dice que es una marca muy esencial para el mantenimiento de la pureza de la doctrina y para conservar la santidad de las ordenanzas. El que se tenga disciplina, hermanos, en la vida de los miembros de esta iglesia en santidad. Yo creo que esta es una de las marcas más difíciles para identificar en las iglesias. Muchos, hermanos, hemos dejado de lado la disciplina eclesiástica. Hermanos, las iglesias que son flojas en el ejercicio de la disciplina, tarde que temprano la verdad de la palabra llegará a ser oscurecida debido a miembros que no practican una vida íntegra. Si yo dejo que la palabra de Dios se haga a un lado, si yo dejo que no se practique las ordenanzas de manera correcta, si yo me hago como que no veo el tipo de vida que lleva la iglesia, hermanos, aquellos que no viven en santidad un día presionarán en una votación democrática para hacer cosas que no son correctas a la palabra de Dios. Eso le ha pasado a muchas iglesias. ¿Por qué? Porque los miembros, en la gran mayoría, no viven una vida santa, pero tienen el voto y la voz suficiente como para distorsionar prácticas correctas en una iglesia. Eso nos pasa a muchas iglesias bautistas, hermanos. Cuando no se cuida la santidad de los miembros, la vida correcta e íntegra, una iglesia sana, una iglesia santa, santa en la medida de lo que podemos tener en esta tierra, hermanos, puede llegar a convertirse en una iglesia errónea. La palabra de Dios insiste, hermanos, la palabra de Dios insiste en la disciplina adecuada dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 18. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 18 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste que, hermanos, toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo ¿a quién? A la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenerle ¿por qué? Por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Estas son palabras, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, que dice que en la iglesia debemos procurar llevar una vida correcta, y si hay desavenencias dentro de los miembros de esta iglesia, se deben procurar resolver, y existe una manera adecuada de hacerlo. Una de las cosas que hemos insistido mucho en los últimos años, en las últimas décadas, es en esta frase de que la salvación es personal. Hemos insistido, hermanos, demasiado en esa frase. De tal manera que con esa frase creemos que nadie más puede decirnos nada respecto a nuestra vida espiritual. Con esa frase hemos tratado de poner
una barrera para que nadie más me indique cómo debo vivir mi vida cristiana, por supuesto. Pero la Escritura dice que hay una relación entre la desaveniencia que puede haber entre dos miembros y la comunión que debe tener toda la iglesia. Toda la iglesia. De tal manera que una desaveniencia entre dos personas puede llegar a contaminar a toda la iglesia. Y entonces, un pleito de Dios se vuelve una iglesia dividida. Ha pasado muchas veces. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5. No menospreciemos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Dice Primera a los Corintios 5, 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es algo que ni siquiera se puede hablar abiertamente entre los no cristianos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis, ¿cómo, hermanos? Envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y luego dice en la instrucción, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y al que está haciendo esto, ¿no?, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cosas como estas, dice, que suceden dentro de la iglesia, no deben pasar desapercibidas. ¿Está de acuerdo? Es difícil, ¿verdad? Algunos ministros y líderes decimos, pero ¿para qué nos metemos en problemas? Que cada quien viva su vida como quiere, ¿no? Pero la Escritura sigue siendo la Escritura. Antier, ayer y hoy. Primero a los Corintios 5:13, más adelante dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Las iglesias, especialmente bautistas, tenemos mucho conflicto con la idea de excomulgar a alguien de la comunidad. Es algo que se toca, hermanos, con pincitas. Pero tanto el texto de Mateo como este texto dice que si se ha hecho todo lo necesario para que esta persona cambie, para que esta persona sea diferente, para que tenga una actitud distinta, para que se arrepienta y vuelva a la comunión de la iglesia. Y no lo hace, hermanos, y no lo hace. El último recurso de la iglesia es tenerle por gentil y publicano. ¿Y eso qué significa? Considerarlo como alguien que no es parte de la iglesia. Alguien que necesita, sí, que se le predique el evangelio, pero el término no es la conversión. El propósito de este texto no es la conversión. El propósito de este texto es que queda excluido de la comunión de los hermanos. Lo mismo que en Corintios. Es una palabra fuerte, es una disciplina dura, pero podemos hacer, hermanos, cosas previas para no llegar ahí. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículos 34 y 35. Fíjense, hablando de la disciplina de la iglesia, también va a sonar un poco extraño. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido, ¿cómo? Hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice.
Y si quieren aprender algo, pregunten en dónde. En casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pablo está hablando entonces ahora de otros aspectos del culto y dice que las mujeres deben callar mientras se está llevando el servicio. ¿Por qué? ¿Por ser mujeres? Por ser curiosas. Por ser curiosas. Tienen la oportunidad de estar con todos los demás en la misma sala. Tienen esa oportunidad ahora. Pero esa oportunidad de estar en el mismo lugar no les da derecho a interrumpir constantemente lo que se está llevando a cabo. A veces es difícil, hermanos, tener una conversación con alguien si otra persona está interrumpiendo. ¿Está de acuerdo con eso? Si yo estoy hablando con mi esposa y estamos hablando de algo serio que necesitamos hablar y mi hijo está interrumpiendo, ¿verdad? Papá, mamá, papá, mamá, oye, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué el otro? ¿Pero por qué aquí? Oye, ¿no es cierto eso que estás diciendo? ¿Verdad? Bueno, eso es otra cosa. Pero si constantemente se está interrumpiendo, mi esposa y yo no podremos avanzar en nuestra conversación. Y lo mismo está sucediendo en este texto. Ustedes pueden pueden mirar todo el contexto. No se trata de ser simplemente mujer, sino que por ser mujer en el contexto en el que está, se volvieron muy preguntonas. Y había un desorden en el culto. ¿Cómo lo sabemos? Porque esto mismo se los dice a los profetas, el apóstol Pablo. Calla a las mujeres como calla a los profetas. Al menos en este pasaje, 1 Corintios capítulo 14, versículos 28 y 29. Fíjese, es el mismo pasaje, el mismo contexto. Y les dice, ¿no? Si no hay intérprete, calle. ¿En dónde? En la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Está hablando de aquellos que hablan en lenguas o profetizan. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3. ¿Y los demás qué deben hacer? Juzgar. A veces cuando se arranca el contexto de las mujeres de su contexto, dice, no tienen que hablar nunca en la iglesia. Pero no se trata de eso, se trata de respetar el orden en el culto. Somos más, hermanos, somos más pacientes cuando una congregación está empezando. ¿Por qué? Porque apenas están aprendiendo. Cuando hay una misión donde hay gente nueva y no conocen cómo es el culto y no conocen cómo son las prácticas durante el servicio, hermanos, tenemos que ser muy prudentes en cuanto a la exhortación en el orden del culto. Y somos un poco más pacientes. Pero conforme van ellos avanzando y aprendiendo de la palabra de Dios, ellos tienen que ajustarse a una disciplina dentro de la iglesia para hacer las cosas como dice Pablo en este mismo texto, en el versículo 40, hermanos. En el versículo 40, pero hágase todo decentemente y ¿en qué? Y en orden. La disciplina de la iglesia también incluye este aspecto del culto. Cuando tenemos una misión, ¿no? Los niños pueden entrar y salir haciendo ruido y tenemos que tolerar hasta cierto punto. Que un hermano hable cuando se está predicando, haga una pregunta cuando se está predicando y no sabe que no es el momento, hay que ser tolerantes, ¿eh? Pero conforme va pasando de misión a iglesia, tiene que aprender una disciplina dentro de la iglesia. No podemos dejar que, hermanos, que un perro entre por ahí y se ponga a la mitad del templo.
Cuando llegué a una misión, eso pasaba. Llegaba una hermana de ahí cerca y el perro detrás. Oloroso y pulgoso, hermanos. De verdad, pulgoso. De tal manera que tenía ya el hábito, hermanos, el perro, de ir al templo, que cuando no estábamos, allá afuera se ponía. Y toda la pared se llenó de garrapatas. Imagínense. Cuando hablamos de disciplina en la iglesia, también estamos hablando de esta clase de actitud, ¿no?, que debemos tener. Hágase todo decentemente y con orden. Una cita más, hermanos, para concluir. Apocalipsis 2:20. Apocalipsis 2:20. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, la tolerancia en ciertos aspectos de la disciplina de la iglesia no es buena. Puede derivar en degradación de una verdadera iglesia. Tenemos que actuar si nuestra iglesia no está actuando correctamente. ¿Por qué distinguir, hermanos? ¿Por qué distinguir? Porque somos luz. Amén. Somos luz en este mundo. Somos sal en esta tierra. Y si la sal pierde su sabor, ¿qué le espera a este mundo? Si la iglesia verdadera, hermanos, no cuida sus distintivos, no podrá ejercer su rol en este mundo. No seamos engañados, hermanos. No seamos engañados. Hay iglesias verdaderas y hay iglesias falsas. Iglesias como las de los testigos de Jehová son falsas. Iglesias como los mormones son falsos. Las iglesias como los adventistas, hermanos, son falsas. Las iglesias como los apostólicos, que son unitarios, son falsas. Las iglesias de la prosperidad, como las de Cash Luna, y todas las demás iglesias que se adhieren a él, como La Puerta en Comalcalco, hermanos, son iglesias falsas, que no cumplen con estos distintivos. No predican fielmente la palabra de Dios, no practican correctamente las ordenanzas, no procuran una vida santa como miembros de la iglesia. Usted se puede acercar a estas iglesias y obsérvelas. Obsérvelas. Ahora, esto también puede pasar con iglesias bautistas. También puede pasar con iglesias presbiterianas. También puede pasar con iglesias pentecostales. El apellido no necesariamente refleja una iglesia verdadera. Pero hay iglesias que se identifican como verdaderas y solo buscan el dinero de los congregantes. No les importa su salud espiritual. Les da igual la forma en la que se practiquen las ordenanzas. Si queremos pertenecer a una iglesia verdadera, hermanos, estos distintivos debemos buscarlos en nuestra iglesia. ¿Estamos fallando en algo, hermano? Nosotros aquí, Semilla de Mostaza, ¿estamos fallando en algo de estos tres distintivos? Tal vez nuestra predicación y nuestra enseñanza no es tan profunda como debería ser la palabra de Dios. Tal vez la práctica de nuestras ordenanzas no la estamos haciendo adecuadamente. Piénselo, medítelo. Tal vez hemos dicho cada quien su vida y no buscamos tener como iglesia una vida santa y disciplinada. Yo quiero ser identificado como alguien que pertenece a una iglesia verdadera. Y en menor o mayor grado, en alguna de estas tres, hermanos,
estamos mal. Y tenemos que cambiar. Y tenemos que pedir el auxilio de nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de meditar en este tema, Señor. Te rogamos que nos ayudes. Quizá hemos sido demasiado flexibles en alguno de estos distintivos, Señor. No hemos puesto atención. Y queremos, Señor, que tú nos ayudes en lo que nos corresponde de manera individual y aquello que debemos hacer también como iglesia. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra fielmente, a practicar estas ordenanzas como dice tu palabra y a vivir, Señor, como es digno de seguidores que han entregado su vida en sacrificio, Señor, como lo hizo el Señor Jesucristo. Padre bendito, que tu Santo Espíritu nos ayude a identificar y a erradicar, Señor, de nuestras prácticas como iglesia local, aquellas cosas que están mal. Confiamos en el poder de tu Santo Espíritu para limpiarnos, para llevarnos, Señor, a una vida mejor. Y en esa confianza, en esa fe, Señor, podemos descansar de que tú nos ayudarás. Porque todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.